Damos inicio entonces a la presentación de nuestro curso virtual que estaremos dictando en la tarde de hoy. Le agradecemos a todos por su participación. Esperamos en IC Metrología de que lo que vayamos a compartir con ustedes sea de total satisfacción y que también sea de provecho y que lo puedan aplicar entonces en las organizaciones para las cuales ustedes trabajan. Hemos seguido con la modalidad de cursos virtuales gratuitos, aprovechando las oportunidades, el tiempo que nos ha dado ahorita este momento de pandemia, con un tema que guarda continuidad con el que explicamos hace aproximadamente un mes, que trató sobre guía SIN o reglamento, cuál documento de referencia deberíamos usar para calibraciones de balanzas, o deberían usar nuestros proveedores para calibración de balanzas. Hoy, de la mano nuevamente con el tema de balanzas, apoyamos o queríamos aportar más ideas, más conocimiento, más información al uso de las balanzas. Hemos detectado en más de una ocasión durante nuestra experiencia sobre algunos temas que debieran o pudieran mejorarse en cuanto a qué cosas deben, qué instalaciones, qué condiciones debieran tener las balanzas, cómo nosotros las deberíamos usar, qué se mide en una balanza. Bueno, todas esas cosas las vamos a ir desarrollando en la tarde de hoy. Una breve introducción. La magnitud de masa es una de las magnitudes físicas que intervienen en el trabajo que se desarrolla en un laboratorio, comercio e industria, y es a través de ella que se establece la trazabilidad de muchos de los parámetros físicos, químicos, transacciones comerciales y procesos de producción. Es decir, para todos es, digamos que de conocimiento general que se tenga o se posea una balanza y que en esa balanza nosotros deseemos obtener o medir el valor de masa de cualquier cosa. Puede ser de un aceite, puede ser de una medicina, puede ser de un camión, o puede ser de un pan, de un queso, un jamón. Bueno, de eso es lo que vamos a hablar hoy, de se debiera determinar el valor de masa, cómo se debiera determinar el valor de masa y cuáles son las mejores maneras de hacerlo. Para asegurar la calidad, la confianza de todas las mediciones que se realizan en base a masa, la medición de esta debe realizarse de manera prolija y utilizando un instrumento de pesaje adecuado. Aquí cuando nos referimos a un instrumento con la exactitud que corresponda. Sí, más que nada, o sobre todo, hacemos exactitud y en la capacidad, porque a veces hay balanzas que no tienen una de estas dos características y se usan de una manera inadecuada. La balanza, y utilizando un instrumento de pesaje adecuado en instalaciones y condiciones ambientales acordes para su uso, siguiendo un procedimiento y personal apropiado, con instrumentos calibrados, mantenidos y controlados con regularidad. Entonces, todo este conjunto de cosas garantizan, de actividades, garantizan que nosotros vamos a tener confianza en la obtención del valor de masa a través del pesaje en una balanza. Debido a la existencia de una gran variedad de tipos de balanzas, algunas de nuestras orientaciones, algunas de las explicaciones que les estamos dictando por acá, no aplicarán a alguno de sus equipos, y a cada quien le corresponderá entonces identificar la orientación o recomendación específica al instrumento que posea en la organización y adecuarlo a sus propias necesidades. Como hay una gran variedad de balanzas, tenemos de las balanzas analíticas, microanalíticas, balanzas de bodega, tenemos balanzas en plantas de concreto, básculas camioneras, tenemos balanzas de tipo gancho que cuelgan, es decir, una con una mejor
o otras con no tan mejor exactitud en unas condiciones un poquito mejores controladas, otras no, pero aquí vamos a hacer un énfasis en un conjunto de recomendaciones que a cada quien le corresponderá entonces aplicarla dependiendo del tipo de instrumento que posea. ICE Metrología es un laboratorio de calibración de balanzas y sus colaboradores son profesionales que acumulan más de 20 años de experiencia y han preparado este compendio de buenas prácticas en el uso de balanzas que, si son ejecutadas, contribuirán a obtener resultados confiables. La masa, primero vamos a conocer un poquito más sobre el principio de medición de una masa a través del peso. La masa de un cuerpo se determina midiendo su peso y comparándola contra el peso de otro objeto cuya masa se toma como referencia. En una balanza, el peso de un objeto se determina midiendo la fuerza que ejerce la balanza hasta equilibrar el peso del objeto, pero previamente a este proceso de pesada, la fuerza que ejerce la balanza ha sido medida o calibrada por medio del peso de una masa patrón. Ok, entonces, debido al efecto de gravedad, en una balanza, nosotros lo que estamos realmente midiendo sería el peso de una masa, pero nosotros lo que necesitamos es la masa. Recordemos que el peso es una unidad de fuerza y al ser una unidad de fuerza debería estar expresada en unidades newtonianas, pero esa no es la situación, porque nosotros cuando nosotros medimos en una balanza, nosotros lo que vemos, lo que obtenemos, son lecturas en unidades de masa, es decir, kilo, gramo, miligramo. O sea, nosotros en una balanza lo que medimos efectivamente es una masa, no un peso. Pero ¿por qué y cómo es esa situación entonces? Si nosotros efectivamente, físicamente lo que estamos midiendo es un peso y lo que queremos es un valor de masa, ¿cómo es que sucede estas cosas? Bueno, no hay de otra, nos tendríamos que tener un sistema al vacío en donde eliminemos el efecto del empuje de aire y otras para poder entonces medir directamente en masa, pero no es la situación, ese no es el caso. De lo anterior se desprende que toda balanza primero debe ser calibrada periódicamente en todo su intervalo de uso por medio de un conjunto de masas patrón también calibradas. Esta operación debe ser realizada por un laboratorio con competencia técnica demostrada y utilizando la metodología apropiada. La masa de un cuerpo depende solamente del número y de la masa de las partículas que la forman, y en tanto que el cuerpo no sufra ninguna transformación, su masa debe ser invariable. Pero cuando la masa se determina por peso, debe tenerse en consideración varios factores importantes que afectan el peso del cuerpo. ¿Cuáles son esos factores? El peso de un cuerpo varía con la altitud y la latitud terrestre. Un objeto tiene diferente peso del nivel del mar con una montaña o en un trópico y en uno de los polos. Todo depende, todo debido a que la fuerza de gravedad es diferente en cada uno de estos puntos. Entonces, el primer efecto, la primera influencia que tenemos para poder determinar la masa sería la gravedad. O sea, esa gravedad varía dependiendo de si estamos en Panamá, si estamos en Estados Unidos, si estamos en Brasil, en Europa, como sea, o dependiendo de si estamos a una situación de nivel del mar. Panamá, Ciudad de Panamá, por ejemplo, está a orillas del mar, así que ahí hay, digamos que, un efecto menor que en otras situaciones, que en otras localidades, en otras ciudades que podrían estar un poquito más elevadas. Entonces, el primer efecto es la primera influencia es el valor de la gravedad. El segundo factor que afecta el peso de un cuerpo es el principio de flotación de Arquímedes.
Este principio establece que un cuerpo inmenso en un fluido, por ejemplo, agua y aire, o sea, cuando nosotros imaginamos fluido, lo primero que nos lleva a la mente es algo líquido, pero en verdad el aire también corresponde a un fluido, y en el caso de una pesada, el objeto a pesar, el entorno de la balanza está sumergido en un fluido que se llama aire. Bueno, entonces, ese principio de Arquímedes establece que un cuerpo inmerso en un fluido sufre una pérdida de peso equivalente al peso del volumen del fluido desplazado por el cuerpo. Por lo tanto, el peso de un cuerpo en aire está afectado por la densidad del aire, y la densidad del aire, al igual, depende de la temperatura ambiente, la presión atmosférica y la humedad relativa. Y también se ve afectado por la densidad del objeto, la presencia de cargas electrostáticas, corrientes de aire, vibraciones, y todas estas cosas también podrían afectar entonces la medición de la masa. Pero acá lo que vamos a hacer un poquito más de énfasis en estas primeras partes, en estas primeras presentaciones, es sobre el efecto que se tiene con el empuje del aire y cómo ese efecto influye en la determinación de la masa que nosotros deseamos obtener. Por lo tanto, para poder determinar la masa de un cuerpo a través de su peso, requeriría de procesos en el que se deberá realizar correcciones por empuje del aire. Es decir, es inevitable, nosotros estamos en un ambiente de aire rodeado por ese fluido, y tendríamos que a ese valor que estamos determinando o detectando en las mediciones con la balanza, aplicarle una corrección por el efecto que está haciendo el fluido aire sobre la balanza. La Organización Internacional de Metrología Legal, la OML, sabiendo del problema que representa la corrección por empuje de aire en las mediciones cotidianas de masa, promovió la creación del concepto masa convencional, que permite minimizar los errores de la determinación de la masa cuando no se incluyen las correcciones por empuje de aire. Es decir, hay condiciones, hay situaciones en donde quizás el empuje de aire, si nos ponemos a medirlo, a calcularlo, por una ecuación que más adelante se la vamos a mostrar, no es tan significativo. Por lo tanto, la Organización Internacional de Metrología Legal ha dicho que, bueno, hay algunos casos en donde sí afecta, otros no. También cada quien, dependiendo de la exactitud que desee realizar con sus mediciones, podría utilizarla o no. Yo me pongo a pensar en esta situación, personas que de pronto pesan unidades de masa muy pequeñas y que requiere de una exactitud muy alta a la hora de dosificar, a la hora de medir un objeto, un cuerpo, porque de ello dependerá la afectación humana o una transacción comercial, qué sé yo. Imagínense las balanzas que pesan oro, o sea, son balanzas que debiesen tener cierta exactitud, y bueno, si son cantidades pequeñas y exactitudes bien pequeñas, entonces sí habría que aplicarle esa corrección por efecto del empuje del aire. Estrictamente hablando, cuando se pesa un cuerpo en una balanza calibrada con patrones de masa convencional, la lectura de la balanza, salvo por correcciones por deriva y por no linealidad, representa el valor de la masa convencional de un patrón reproducido por el mecanismo de la balanza, que equilibra el peso del cuerpo en las condiciones del laboratorio, la industria, el comercio, donde se realiza la pesada. Por lo tanto, para poder determinar la masa de un cuerpo a través de peso, requeriría un proceso en el que se deberá realizar correcciones por empuje de aire. Esto ya lo habíamos puesto. El valor de masa convencional que se obtiene de balanzas o básculas, camioneras, como sea lo que nosotros tengamos, se utiliza para la generalidad de las actividades comerciales, donde las correcciones por empuje de aire serían imprácticas, o bien en laboratorio donde no se requiera una alta exactitud de los valores de masa. La OML recomienda que cuando la densidad del aire en un lugar difiera en más del 10% de la densidad del aire convencional, entonces que es de 1,2 kilogramos por metro cúbico, se realice la corrección por empuje de aire
respectiva. Es decir, si por ejemplo estamos en una diferencia de altitud, o sea, si estamos a una altitud sobre el nivel del mar, en donde la densidad del aire esté por alrededor de 900 gramos por centímetros cúbicos, entonces habría que, cada vez que se mide, aplicar esas correcciones. Yo les digo algo, nosotros, tanto acá en INSEE Metrología, sabemos, conocemos, hemos practicado, hemos realizado calibraciones de artefactos volumétricos, artefactos volumétricos de vidrio, o micropipetas, o sistemas volumétricos activados por pistón para medir el volumen de líquidos. Bueno, en esas situaciones, nosotros, por el nivel de exactitud de la actividad, aplicábamos corrección por empuje de aire. Yo soy de la opinión de que si se dan estas condiciones, es decir, nosotros, perdón, para poder confirmar que esto no es tan impactante en las mediciones que nosotros vamos a realizar, nosotros deberíamos medir determinar este valor de masa corregida por empuje de aire, compararla con la indicación que tenemos nosotros en la balanza y determinar si esa diferencia impacta o no en las mediciones. Bueno, en esta ecuación, si nosotros tenemos una lectura en nuestra balanza, se coloca aquí, tendríamos que aplicar entonces esta ecuación en donde se afectan o se utilizan variables como la densidad del aire durante la calibración de la balanza. Es una balanza que fue calibrada y esa calibración se realizó bajo condiciones de densidad de aire específica en aquel momento, hace un mes, 2 meses, 3 meses. Y esa balanza, esa densidad del aire, el proveedor que ustedes utilizaron, debió haber declarado en el certificado cuál fue esa densidad. También el proveedor debió haber aportado cuál fue la densidad del patrón de masa que utilizó. O sea, aquí, Rho sub 0 es la densidad del aire durante la calibración, Rho sub P es la densidad de los patrones de masa utilizados durante la calibración, y Rho sub 0 MEP corresponde a la densidad del aire durante el proceso de pesado. O sea, ya después que ustedes se terminó de calibración la balanza, ustedes a los 2-3 días utilizan la balanza, en ese momento tendrían que determinar la densidad del aire. La densidad del aire se puede calcular a través de 3 variables que son la temperatura del aire, la humedad relativa del aire y la presión atmosférica. Y a través de una ecuación nosotros podríamos determinar esa densidad del aire durante la calibración, durante el uso que le estemos dando. Yo quisiera resaltar un tema acá. Esto, al inicio yo les había dicho que nosotros estábamos dándole continuidad a una actividad previa que había hecho referencia sobre el uso de 2 normas. Acá en Panamá nosotros tenemos un documento que es Reglamento Técnico Metrológico de la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial, que aplica balanzas en el ámbito de metrología legal, y otro documento que se denomina Guía SIN para calibración de balanzas. Es decir, el reglamento técnico aplica para metrología legal, verificación de balanzas, y la guía SIN para calibración de balanzas. Solamente en la guía SIN nosotros vamos a obtener este tipo de información durante la calibración. Con el reglamento técnico metrológico no se ve obligado o no se establece la medición de la densidad del aire. Ok, entonces, ya ahí nosotros estamos viendo de que para algunas actividades no es conveniente que su balanza sea calibrada con el reglamento técnico o con la recomendación internacional de la OIML, sino a través de la guía SIN, porque es a través de esa guía en donde se obtienen esos datos que se ofrecen durante la calibración. Es decir, densidad del aire y densidad de las pesas. Muy bien, entonces,
proceso de medición de masa. ¿Qué pasos nosotros debemos seguir para obtener o para realizar una pesada para la cual nosotros podamos tener confianza? Para empezar, la balanza debiera estar calibrada, como ya yo les he explicado, calibrada por el método de la guía SIM. Además, las mediciones de las condiciones atmosféricas bajo las cuales se lleva a cabo la pesada del objeto, nosotros tendríamos que tener un termohigrómetro barométrico que mida temperatura, humedad y presión atmosférica para poder determinar la densidad del aire durante el uso que nosotros le demos a la balanza. Verificación cotidiana de la balanza, este tema lo vamos a desarrollar más adelante. No es solamente un asunto en que ustedes calibran cada año, cada 6 meses la balanza y se olvidan ya de ese equipo. No, hay que mantener ciertas actividades de prevención, de confirmación, de comprobación o de verificación de ese instrumento que nos dé luces de que también está el mismo funcionando después de la calibración al día siguiente, cada semana, cada 2 semanas. Esto también lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Pesado del objeto con repeticiones y correcciones por derivas se aplican. Hay algunas balanzas, por ejemplo, que a una simple lectura, a una simple pesada, no miden correctamente, no tienen una buena repetibilidad. Entonces conviene que nosotros hagamos 3 pesadas del mismo objeto y después saquemos un promedio para poder entonces obtener un valor que sea de mayor confianza para nosotros. Estos son casos muy escasos. La mayoría de las balanzas que nosotros hemos calibrado, sabemos, vemos, identificamos que son instrumentos que tienen buena repetición y que con solo una pesada es suficiente. Corrección por no linealidad de la balanza para determinar la masa convencional del objeto pesado. Ok. ¿Qué resulta? Este es otro de los temas críticos. Cuando nosotros realizamos la calibración de nuestra balanza o cuando el proveedor nos realiza a nosotros esta calibración, nosotros obtenemos unos resultados en donde va a haber errores de linealidad y en donde vamos a tener también incertidumbre. Esos valores son necesarios corregirlos cada vez que nosotros usamos la balanza. Es decir, esos errores nos están diciendo que la balanza no está midiendo bien y es normal. O sea, es por eso que estamos calibrando. Bueno, esas diferencias de medición que tiene la balanza, nosotros debiésemos compensarla a la hora de que la balanza sea utilizada por nosotros, porque el momento que nosotros pesemos. Es decir, esos datos del certificado de calibración los vamos a aplicar o a utilizar posteriormente a la hora de usar la balanza. Si es necesario, entonces nosotros debiésemos realizar una medición o calcular cuál es el valor de masa convencional de esa pesada que estamos haciendo y con ello entonces hacemos las correcciones por empuje de aire de las que le hablé al inicio. Y algo bien importante, la estimación de la incertidumbre de masa del peso que nosotros estamos midiendo. Desafortunadamente, muchas personas no aplican incertidumbre en el proceso de pesada o en la actividad de pesada. O sea, solamente vienen, colocan el objeto sobre la plataforma, anotan, no corrigen, no hacen corrección por empuje de aire, no corrigen la linealidad y menos se imagina o asumen un valor de incertidumbre. Y bueno, hay que considerar que ese proceso ya implica una duda en la medición que proviene de distintas fuentes, variaciones de las condiciones ambientales, la misma calibración del objeto, de la balanza. Es decir, hay otros componentes dentro de ese proceso de medición que estamos haciendo nosotros durante el uso de la balanza que debieran ser incluidas
en la estimación de una incertidumbre. Entonces, este es un resumen de cómo sería un proceso de medición ideal y también que aplique para algunas actividades que requieren un mayor nivel de exactitud. Bueno, vamos ya a entrar. Ya vimos que de lo anterior extraemos algunos puntos de buenas prácticas. Yo puse aquí buenas prácticas número 1. Yo diría que la otra sería buenas prácticas número 0 o buenas prácticas iniciales, pero ya de ahí estamos extrayendo algunos datos como la determinación de la masa convencional, si la altitud, la gravedad afecta o no a nuestros equipos, las correcciones, un proceso de medición. O sea, allá hay unas buenas prácticas básicas. O sea, para iniciar, deberíamos aplicar aquellas buenas prácticas que hemos ya comunicado. Una balanza sin calibrar, la primera buena práctica, una balanza sin calibrar no ofrece ninguna certeza sobre las mediciones que se realizan en ella. En consecuencia, los valores de masa que se obtendrían de esas mediciones pueden considerarse normalmente para aproximaciones o estimaciones de los valores verdaderos de masa. Además de estos valores no tendrían trazabilidad al sistema internacional y carecen, por tanto, de valor metrológico. Es simple. Si ustedes no calibran una balanza, ustedes disculpen lo que voy a decir, pero es como si estuvieran jugando con la balanza. O sea, lo que van a obtener de ahí no tendría ningún valor, ni científico, ni metrológico, ni comercial, como quieran llamarle, porque en verdad eso que ustedes están viendo ahí no tiene de que efectivamente eso es algo cierto o válido o real. Entonces, carecen de cualquier valor metrológico de medición. Si se cuenta con balanzas calibradas, deben tenerse a disposición los certificados de calibración correspondientes, dado que una medición de masa requiere de los resultados de medición de la balanza para poder aplicar las correcciones de linealidad que les había dicho, la densidad del aire durante la calibración, durante la densidad de las pesas, durante la calibración de las masas patrón, durante la calibración, en fin. Ese conjunto de datos uno lo obtiene solamente del certificado de calibración, pero si no lo tenemos, entonces no vamos a poder hacer nada. Si los datos de calibración de la balanza no se utilizan adecuadamente, se estaría procediendo como si la balanza no estuviese calibrada y por ende su resultado sería incorrecto. O sea, tienes tu certificado de calibración, tienes los datos, pero no sabes cómo usarlos. O sea, no tienes la más pálida idea de cómo usarlos o utilizas los factores de corrección erróneos y esto tendría el mismo impacto del que les hablé al inicio, de que, bueno, es como si no estuviera calibrado. Los resultados que ustedes obtendrían serían también incorrectos. Buena práctica número 2, las comprobaciones. Se recomienda verificar la balanza como una operación de rutina previamente a la pesada de un objeto o sustancias para comprobar que se encuentra en condiciones apropiadas para su uso. Hay algunas situaciones en las que esto no es tan práctico, pero sí se podría considerar como necesario. Es decir, hay algunas de estas comprobaciones no aplicarían para un tipo de balanza, porque no sería práctico, como les dije, estar haciendo comprobaciones de exactitud en una báscula camionera todos los días, por ejemplo. Pero si se trata de una balanza mucho más pequeña, entonces quizás alguna de estas orientaciones se aplicarían. La verificación de la balanza se realiza por medio de la pesada de masa patrón por comparación entre el valor de masa reportado por la balanza y el valor de referencia de la masa patrón respectiva. Entonces, conviene para esta comprobación el que nosotros tengamos un juego o un juego de patrones de masa apropiados con la exactitud correspondiente para diariamente colocarlo, o semanalmente, como ustedes quieran, colocarlo sobre la balanza
e ir comparando si tiene algún desvío con respecto a la indicación. Entonces, comprobaciones cotidianas, acá ustedes dirán, bueno, ¿cada cuánto tiempo? Yo pienso de que depende de la criticidad de la actividad que se haga con esa balanza. Yo he comentado en otras ocasiones de una persona que conozco que trabaja en un laboratorio clínico y que ellos poseen un patrón de masa y que verifican su balanza 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la tarde. La balanza se utiliza con cierta, es un equipo crítico dentro del proceso y por lo tanto ellos consideran que esa balanza debiera ser verificada con regularidad. Hay balanzas que quizás no son tan críticas en el proceso, pero sí se usan con mucha frecuencia y entonces conozco de organizaciones, laboratorios que tienen a 3 turnos de trabajo, o sea, trabajan 24 horas al día, y al inicio de cada jornada, de cada turno, entonces la persona limpia la balanza y coloca un patrón de masa y verifica entonces cómo está la exactitud del instrumento. Entonces, patrones de masa para verificar con cierta regularidad que ustedes establecerán. También se verifica la limpieza de la balanza, el centrado de la burbuja de nivel y cualquier otro factor que pueda afectar el correcto funcionamiento de la misma. Bueno, esto también es importante porque en ocasiones son balanzas que por el uso que se le da constantemente adquieren algún objeto, ya sea sólido o líquido, que puede entonces estar corroyendo o impidiendo de que la balanza tenga una medición correcta. Entonces, bueno, es conveniente también ir verificando el estado de limpieza de la balanza y también este tema de el nivel, la burbujita esa que nosotros ignoramos en algunos casos, en otros otras balanzas ni las tienen, pero que debiera estar centrada para que nos indique si está o no está correctamente nivelada. Si no está, entonces nosotros debiéramos mover las patas o poner calzas de manera que ella pueda quedar centrada. Una vez que quede centrada, que ya ustedes ven que está la burbuja ahí, verifiquen de que no quedó una o dos de las patas de apoyo en el aire, porque a veces uno contento dice, bueno, ya terminé el ajuste de la burbuja de nivel y cuando se asoma, entonces resulta que una de las patas está en el aire, una de las 4 patas está en el aire y eso tampoco puede ser. Es decir, tiene que existir ese nivel dado por todas las patas de la balanza. También tendremos que estar verificando otros factores que afectan el funcionamiento de la balanza, como corrientes de aire, vibraciones, mesas de apoyo, temperatura y humedad ambiente excesiva. Esto se puede dar con mucha frecuencia en donde tenemos una balanza que está colocada al frente del chiflón del aire acondicionado, de la corriente del aire acondicionado, y entonces esa balanza constantemente está siendo afectada por esa corriente de aire, o está en una ventana, o cerca de la puerta, y cada vez que alguien abre y cierra la puerta, entonces la balanza sufre una variación en su indicación. Entonces, lo que siempre es recomendable para estos casos es, si vas a estar pesando, que nadie esté entrando ahí a la hora de pesar, que no te abren ni cerrando la puerta, que si, bueno, no es necesario el aire acondicionado accionado, funcionando, entonces que lo apagues un momentito mientras tú vas a pesar, cosas como eso. O sea, lo que sea para evitar que corrientes de aire, vibraciones o la mesa y las condiciones ambientales entonces afecten las lecturas que nosotros, el trabajo, el pesaje que nosotros vamos a hacer. La recomendación, esto sigue la misma, se trata de la misma recomendación o buena práctica, porque en la anterior nosotros hicimos referencia, como ven acá, al uso de patrones de masa. Bueno, esos patrones de masa también debieran tener algunas
también debieran ser tomados en cuenta en cuanto a sus buenas prácticas. Entonces aquí les traemos algunas recomendaciones para las buenas prácticas de la balanza. Los patrones de masa. Los patrones de masa que se utilizan para las verificaciones debieran estar calibrados, ya sea en un laboratorio primario o un laboratorio acreditado, de manera que nosotros también tengamos trazabilidad. Recuerden que les había dicho al inicio que la primero de todo en la balanza es que la balanza esté calibrada. Bueno, si usamos patrones de masa para hacer las comprobaciones internas de las verificaciones, también debiesen ser patrones que estén calibrados, ya sea por el Instituto Nacional de Metrología, que en Panamá se llama CENAMEP, o por un laboratorio secundario acreditado. Ustedes buscarán entonces de quién se trata. Los patrones de masa se deben manipular con pinzas y guantes, nunca con las manos, ya que al descubierto, ya que el contacto con la grasa de los dedos las masas pueden sufrir alteraciones en su peso en el que fueron calibradas. Cuando ellas fueron calibradas, se limpiaron, se les quitó toda pelusa, capa, cabello, huella digital que tenía, porque no se manipuló bien. Así que ese es el valor de masa de ella cuando llega la calibración, y para poder conservar ese valor de masa, la masa, el objeto debe ser manipulado con guantes. Traten de que esos guantes sean sean de nitrilo, libre de talco y de látex. Y que bueno, pueden ser de algodón, si es con pinza, porque los patrones de masa que utilizan son más pequeños, que esa pinza no sea de una forma que les limite a asir o agarrar el patrón de masa, sino que sea lo suficientemente, la punta sea lo suficientemente recubierta o esté recubierta para que, ¿cómo se llama? La pinza no vaya a rayar la superficie de la masa. Y que también sea de la capacidad, porque si es una pinza chiquita para agarrar 2, 3, 5 miligramos, no vayan a intentar agarrarla de 500 gramos con esa pinza. Bueno, estas son algunas de las recomendaciones para buenas prácticas de la manipulación de los patrones de masa. No permitir que sufran caídas o cualquier daño, ya que se afecta el valor de masa certificado. Acuérdense que esto viene con certificado de calibración de la masa tal cual como llegó al proveedor de calibración de masa. O sea, después si ustedes la agarran sin guante y le pegan la grasa de la mano, si después se les cae, si desprende un pedazo, si le cae alguna bruja, algún polvillo, ya eso no forma parte de la masa, y cualquier actividad que ustedes hagan bajo esas condiciones diferentes a la de la calibración ya perdió relevancia. O sea, ya eso no interesa, porque ese valor de masa ya no es una masa de hierro fundido o masa de acero inoxidable, sino que es una masa de hierro fundido más grasa de dedo, más capa, más cabello, lo que sea. O sea, debemos de conservar adecuadamente esa masa para que no se cambie su valor de masa. Debe almacenarse en su casa, en su propia caja, a temperatura de laboratorio y protegidas del polvo del medio en que está. También cuando la van a utilizar sobre la balanza, la plataforma de la balanza debe estar limpia. O sea, cuiden esto en verdad como si fuera el iris de sus ojos, porque es el objeto que ustedes están utilizando para comprobar que la balanza ha conservado sus características meteorológicas que tenía durante la calibración. Buena práctica número 3, instalación. La balanza debe instalarse en el espacio donde estén menos expuestas a la menor cantidad posible de movimientos y corrientes de aire. Se recomienda ubicarlas en mesas especiales, ubicadas preferentemente en las esquinas de la habitación, las cuales constituyen los lugares más rígidos de un edificio. Entonces, cuando vemos esta situación en la que hablan de mesas especiales, dependerá nuevamente de la criticidad de la balanza, porque hay mesas de granito que pueden costar alrededor de $2.500, que son full granito con aditamientos para reducir el efecto de las vibraciones, con mesas de pulido tipo espejo que
que evita que se acumulen polvos. Es decir, puede ser una situación o una mesa lo suficientemente cara, o como puede ser una mesa lo suficientemente rígida para que soporte el peso de la balanza y para que puedan hacer sus actividades de manera cómoda, y también una mesa que no se pandee, porque a veces vemos mesas que no soportan el peso y se ladean, y eso no es lo adecuado, porque entonces la indicación de la balanza se va a ver afectada. Las mesas deben descansar firmemente sobre el piso o estar sujetas a la pared, pero no ambos a la vez, para evitar posible transmisión simultánea de vibraciones. Se sugiere colocar la balanza alejadas de las puertas o espacios transitados. Si no hay manera, entonces condenen o cierren el espacio transitado durante el tiempo que ustedes estén realizando el pesaje. Las condiciones ambientales, temperatura, presión y humedad, deben mantenerse con variaciones dentro de los intervalos definidos por el usuario y que dependen de la influencia de estas condiciones sobre el proceso de medición. Algunas balanzas poseen dispositivos de ajuste interno de linealización para compensar la deriva térmica por efecto de variación de la temperatura. Vemos que hay balanzas que tienen ese autoajuste y que en cuanto cambia la temperatura y la humedad, entonces ellas empiezan de inmediato a hacer una corrección, precisamente por lo que habíamos visto al inicio, por empuje de aire. Yo en lo particular tengo mi reticencia sobre ese tipo de ajuste automático por variaciones de temperatura, por el hecho de que en ocasiones uno está midiendo en esa balanza y de la nada se activa el ajuste y empieza entonces a hacer proceso de corrección interna, y uno interrumpe de inmediato la tarea que estaba realizando y tiene que esperar. Entonces, yo considero de que lo ideal sería, bueno, garantizar que no hayan deltas de temperatura y de humedad, y si no es posible, entonces hacer esas correcciones en otro momento, o más bien desactivarlo a la hora del pesaje o del uso de la balanza. Se sugiere colocar las balanzas alejadas de las puertas o espacios transitados, ya lo habíamos visto. Las condiciones ambientales, sí, ya lo habíamos visto. La temperatura deseable, la humedad deseable, perdón, acá, es de 40 a 60% de humedad relativa. Siempre es recomendable, en estos casos, ver qué dicen las especificaciones técnicas del fabricante en cuanto a las condiciones de temperatura y humedad, porque puede suceder que el fabricante establezca que en temperatura la balanza puede funcionar correctamente dentro de un rango, y la humedad también establezca un rango, y nosotros tengamos nuestro equipo en condiciones que están fuera de esos rangos de temperatura y humedad. Si esa es la situación, la balanza no estaría midiendo de manera correcta. Lo recomendable es que las instalaciones en donde se encuentra la balanza posean las condiciones de temperatura y humedad y los deltas de temperatura y humedad que establece el fabricante. Evitar colocar la balanza cerca de equipos que generen vibraciones o cambios de temperatura, como aparatos de aire acondicionado, refrigeradores, ventiladores, o estufas, hornos, cámaras de secado. A nosotros nos ha tocado ver cualquier cantidad de casos en donde esa balanza entonces constantemente está afectada por una influencia de ese horno, esa estufa. El abanico de la nevera se activa y empieza de inmediato entonces a haber una corriente de aire, a generar calor. Pobre balanza, de verdad, pobre balanza. Uno sufre cuando la ve bajo esas condiciones, y uno le hace la recomendación a los clientes de que por favor, así, bueno, ya ustedes saben, ahora ustedes llegan allá a su trabajo, y ustedes cuando vuelvan, ustedes vuelven allá a su trabajo, y entonces aplican las correcciones que corresponden. Buenas prácticas número 4, uso o manipulación de la balanza. Porque, ¿qué sucede? Tenemos las instalaciones correctas, la calibramos, la comprobamos, la verificamos de la mejor manera, utilizamos las correcciones, tenemos el certificado, o sea, todo muy bonito, pero no la usamos adecuadamente.
allá viene el montacarguista y trácate, le golpea así de manera bruta la plataforma. O a mí me ha tocado ver algunas que las pobres están inmersas en diésel. O sea, hay una cavidad de ajuste que está inmersa en diésel ahí en la plataforma chiquita, ya está ahogada. Y bueno, esas son condiciones de uso, manipulación que de nada sirve todo lo anterior si tú no lo haces de manera adecuada. O viene otro caso, el chofer del camión a toda velocidad y frena sobre la plataforma de la báscula camionera y allá va la báscula camionera bamboleándose de un lado a otro y afectando entonces ese mal uso de la balanza, el funcionamiento de las partes de la balanza. Entonces, vamos a ver esta sección de uso o manipulación de la balanza, que será la buena práctica número 4. Es indispensable que el usuario conozca a detalle el manejo de la balanza, los cuidados que debe observar durante su uso, las características propias de la balanza. Entonces, ahí ¿cómo se llama? Debiéramos tener en nuestra organización conocimiento de lo que establece el manual del equipo y en cuanto al uso del equipo y transmitir ese correcto uso de la balanza a todas las personas, a todos los colaboradores involucrados en el proceso de pesaje. Hay balanzas en donde no se tiene claramente establecido ni siquiera cuál es su capacidad máxima. La capacidad máxima, desde mi punto de vista, debiera estar visible, es decir, debiera tener alguna etiqueta, oye, no peses más de 200 gramos, no peses más de 200 kilos, capacidad máxima de tanto, o sea, y nadie sabe y viene y sobrecarga la balanza y la balanza deja de funcionar. La balanza fue hecha para 200 gramos y le ponen 1 kilo. No es lo recomendable. Muchos de los fabricantes establecen un factor de cobertura de aproximadamente el 20% de la capacidad máxima de la balanza, pero ustedes no le digan eso a los usuarios. O sea, ustedes al usuario díganle, ven acá, ni por nada tú llegues a la capacidad máxima, prohibido sobrecargarla. Otra característica que encontramos en los manuales de los equipos es, por ejemplo, el tiempo de estabilización. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que esperar cierto tiempo hasta que la balanza dé o arroje un valor establecido. Ese tiempo nosotros lo podríamos obtener del fabricante, lo confirmamos después con la práctica y utilizamos entonces ese tiempo de espera para las tareas que nosotros hacemos. Es decir, si el fabricante dice tiempo de espera 5 segundos, entonces nosotros colocamos los métodos y esperamos 5 segundos. No es cuando nosotros vemos de una vez el 5 segundos para poder entonces obtener los valores que las medidas correctas. Ok, verificar que la burbuja de nivel se encuentra centrada, eso ya lo habíamos visto. La mesa de la balanza debe estar libre de todo objeto ajeno al proceso de pesaje y se debe evitar apoyarse sobre ella o efectuar cualquier operación que pueda generar vibraciones a la más mínima inestabilidad en la mesa. Porque hay gente que entonces viene y se apoya y empieza a pesar así porque es más cómodo. No es lo recomendable porque en ese momento la plataforma de la mesa, la tabla, la mesa, la base superior, se puede flexionar, pandear, y entonces con ello también cambiaría el centro de gravedad del objeto y con ello entonces obtendríamos indicaciones erróneas. Se recomienda encender la balanza por lo menos 30 minutos previos a su uso. Decimos esto, pero también recomendamos que se lean lo que dicen los fabricantes, porque ¿qué pasa? Nosotros llegamos, termina la jornada del trabajo y termina la jornada laboral y entonces
termina la jornada laboral, apagamos todo, aire acondicionado, empieza el día siguiente el trabajo y llegamos a las 7 o a las 8, prendemos el aire, encendemos la balanza y empezamos de una vez a usarla. No. O sea, hay que hacer algunas actividades antes de usar la balanza y una recomendación es primero, déjala encendida por un tiempo para que entonces sus dispositivos internos empiecen como a entrar en unas condiciones óptimas de uso. En mediciones de alta exactitud es importante, es importante, déjenme ver por acá porque perdí el pointer. En condiciones de alta exactitud, es importante permitir que el material que se va a pesar alcance la temperatura ambiente que se encuentra durante la balanza. Por ello, el material a pesar se deja en las proximidades de la balanza por un periodo de tiempo conveniente. Entonces, listo. Dejamos encendida la balanza por 30 minutos y traemos del horno el plato de cerámica y lo colocamos dentro de la balanza, entonces sobre la plataforma de la balanza. Entonces la balanza está a 23 grados, a 20 grados, a 21 grados y el objeto a pesar puede que esté a 100 grados. Entonces eso genera un delta de temperatura que podía provocar corrientes de aire de convección que suben y bajan y que por lo tanto van a afectar las mediciones. Entonces es recomendable dejar un tiempo de aclimatación de ese objeto que nosotros vamos a pesar en las proximidades de la balanza para que no se dé ese efecto de corrientes de aire de convección. La balanza deberá tener una bitácora en la que se anotan las calibraciones realizadas, los servicios de mantenimiento, modelo, marca, número de serie, entre otra información que sea muy conveniente. Es decir, tengamos una bitácora del equipo para que centralicemos en un solo lugar los datos que se tengan con la balanza. Permítame por aquí. Listo. Muy bien. Siguiente punto. Sobre uso manipulación se recomienda realizar una prepesada empleando patrones de masa cuyos objetos de masas nominales representen entre el 50 y el 100% del alcance total de la balanza. Esto con el fin de accionar todos los mecanismos. Entonces llegamos, encendemos, dejamos 30 minutos la balanza y le hacemos una aplicación de precarga a la plataforma de la balanza, para que entre en calentamiento. Yo les digo, yo por ejemplo he visto que los corredores, ellos no se lanzan o los nadadores no se lanzan a correr o a nadar. Ellos primero empiezan a calentar, dan tantas vueltas, aceleran, paran, hacen calistenias, movimientos de aquí para allá, y luego de ello entonces empiezan a correr. Bueno, igual pasa acá con estas balancas y para cualquier equipo. O sea, se recomienda primero un calentamiento y una precarga antes de su uso. En cada pesada, el dispositivo porta aire de la balanza debe abrirse y cerrarse lentamente, ya que los movimientos bruscos pueden causar desajustes o corrientes de aire, sobre todo en las microbalanzas, las balanzas pequeñas. Entonces allá vemos que abren, cierran, tra. No, hay que hacerlo de una manera sutil para que esas corrientes de aire después no afecten entonces las mediciones que nosotros estamos realizando. Los objetos a pesar, o sea, cualquier cosa que nosotros tengamos, no debiesen manipularse directamente con los dedos descubiertos. Para este fin deben utilizarse pinzas o guantes adecuados para evitar contaminación con la humedad o grasa de las manos. Entonces, agarra uno el vaso con las manos desprotegidas y de nuevo entonces lo coloca sobre la plataforma y allá va la plataforma entonces a ensuciarse y bueno, es la parte que uno debe de cuidar para la balanza de uno. Eliminar la electricidad estática de la parte exterior de los objetos o recipientes en los que se desea pesar. Esto se logra frotando suavemente el objeto con un papel ligeramente humedecido con etanol o agua, o bien haciendo uso de eliminadores de carga estática. Esto es común. Estamos dentro del laboratorio, aire acondicionado, y ustedes tocan algo y usted
ustedes dicen, ups, me pasó como corriente. Entonces, esto se da por condiciones de baja humedad. A veces algunos objetos, algunos materiales también, con el solo hecho de que se mantengan en contacto y que se froten entre uno con ellos, entonces causan esa carga electrostática, esa chispa que nosotros sentimos. Y bueno, esa situación también produce malas mediciones. Si ustedes, solo ustedes hagan la práctica, agarren un vaso y frótenlo con su mano y vayan aproximando ese vaso a la plataforma de la balanza y observen la indicación y verán que esa indicación empieza a variar, a oscilar, porque precisamente se están dando cargas electrostáticas en distintos sentidos. Entonces va la indicación de la balanza, sube y baja, sube y baja, sube y baja, y eso no va a dañar la balanza porque son cargas electrostáticas, pero sí van a arrojarles entonces o resultados erróneos o simple y sencillamente no van a medir. Ahora que menciono esto de cargas electrostáticas, es distinta la situación cuando se magnetiza. No lo puse por acá, pero acabo de recordarme. Eviten colocar imanes u objetos que estén magnetizados sobre la plataforma, porque eso dañaría la balanza. Por acá también se hace referencia a que se usen eliminadores de cargas electrostáticas. Nosotros hemos visto balanzas en las que ya poseen un botoncito en donde uno acciona ese botón y de inmediato entonces se va eliminando cualquier carga electrostática que esté por ahí por la plataforma. Solamente lo he visto en una marca, no sé si de pronto en otras las posean, pero sí sé que existen balanzas que tienen ese dispositivo. Se recomienda que el personal no use ropa sintética al momento de pesar, ya que esta genera problemas de carga estática, se sugiere ropa de algodón. Entonces hay algunas ropas, algunos calzados, algunos implementos de uso personal que pueden producir ese efecto. Muy bien, entonces ya con esto nosotros terminamos. Por ahí ya nuestra última presentación quisiéramos hablarles sobre IC Metrología y sobre algunos servicios que nosotros ofrecemos, principalmente el de calibración, de balanzas, volumen en gran escala, todavía no en pequeños volúmenes, medios isotérmicos que lo tenemos programado para este año 2020, que serían entonces los hornos, las neveras, las estufas, cuartos fríos y todas estas cosas. Estamos en este momento en el proceso de adquisición de los patrones. Solo que el tema pandémico nos ha atrasado algo. También hacemos formación metrológica, cursos de metrología básica, incertidumbre, calibración, confirmación metrológica, una gama enorme de cursos, algunos que ya los tenemos armados, que ya los hemos dictado, otros que podemos entonces armar para su conveniencia. También hacemos un servicio que se llama gestión metrológica, en donde nosotros nos encargaríamos por completo de todos los equipos de medición que poseen la organización. Ustedes se dedican a su actividad de producción y nosotros entonces nos encargamos de calibración, mantenimiento y verificación de sus instrumentos de medición y bueno, ya sería toda responsabilidad de nosotros y le llevaríamos la bitácora, hablaríamos con los proveedores y nosotros mismos también podríamos hacer las calibraciones, los mantenimientos. Si no lo hacemos, entonces lo buscamos también. Y por último, también hacemos asesorías que van orientadas a la mejora de los procesos, identificación de requisitos, auditorías internas basadas en la ISO 17025, y, en fin, todo ese conjunto de servicios nosotros los ofrecemos en IC Metrología. No sé, por acá Xavier ha estado también por el chat aportando alguna de las respuestas. Si alguien desea expresar alguna pregunta, por favor, estamos en el momento en el que todos podríamos entonces participar o preguntar. Los escucho. ¿Ninguna pregunta? Bueno,
nosotros los invitamos ya para finalizar a que nos sigan en nuestras redes sociales, @ICmetrología, en Twitter, en Instagram, y también este curso nosotros después lo estaríamos colgando, lo estamos grabando y lo estaríamos entonces subiendo a nuestro canal de YouTube, IC Metrología, para que entonces puedan repetir y leer con un poquito más de calma entonces lo que nosotros hemos expuesto acá. Por el momento entonces solamente eso. Si desean también contactarnos, ya lo saben, a través de estos canales o a través de nuestro correo icmetrologiapty@gmail.com. Preguntas para ver por acá. Ok, dice, gracias, excelente información, gracias por la organización. Ajá, y ver pregunta por acá, ¿a qué se refiere a la deriva del equipo en el tiempo? Sí, bueno, hay un tema en donde todo instrumento de medición, cuando es calibrado, claramente el proveedor declara en el certificado de calibración que esta información corresponde a las condiciones y a las instalaciones en las cuales se encontraba el equipo al momento de la calibración. Esos valores, esa calibración se va a repetir después de un periodo, ya sea 6 meses, un año, y nosotros vamos a notar que en la gran mayoría de los casos, ese valor que obtuvimos en la calibración 1, luego en la calibración 2 ha variado, ha cambiado ya sea por arriba, hacia arriba o hacia abajo, y a eso nosotros entonces le llamamos una deriva. O sea, ha sido un desplazamiento de las características del equipo, las características meteorológicas del equipo en un periodo de tiempo. Con las repeticiones consecutivas, ustedes ya van a ir identificando si ese desplazamiento es constante o disminuye o aumenta, y bueno, todo eso ustedes lo pueden utilizar como herramienta de sustento para luego aumentar o reducir los periodos de calibración. Pero bueno, la deriva es precisamente ese desplazamiento, esa variación de las características meteorológicas de un equipo a lo largo del tiempo. Eso es básicamente la deriva. No sé si quedó claro o no. Listo. Bueno, listo. Entonces, de verdad, ha sido un agrado. El próximo 22 nosotros tendríamos otro curso, pero ya este sería un curso con un costo básico. Las personas que están todavía interesadas en que nosotros podamos ofrecerle un certificado de participación, pueden entonces escribirnos al correo y hacernos saber entonces si desean ese certificado, y ya entonces te estaríamos explicando algunas otras condiciones. Ok, hay una pregunta de Ted por acá. ¿Cuándo usaría la incertidumbre del certificado de calibración? Bueno, la incertidumbre del certificado de calibración es un dato que tú lo tienes que utilizar al momento de determinar la incertidumbre del ensayo o de las mediciones que tú estás haciendo. O sea, los ensayos que uno realiza con cualquier instrumento, ya sea una balanza, ya sea un horno, ya sea una prensa, una máquina de ensayo, un termómetro, todas esas actividades se realizan, llevan en sí una incertidumbre que ustedes tendrían que identificar. Una de las fuentes de incertidumbre de la actividad que usted realiza es la incertidumbre del certificado de calibración. Esa es una. Luego, también hay algunas recomendaciones en donde se establece que la incertidumbre tú la puedes utilizar para establecer los periodos, los intervalos de calibración del instrumento. Ese también es otro dato. Y por otra parte, también se puede utilizar la incertidumbre a la hora de corregir los errores de los instrumentos, porque ya tú sabes que esa balanza tiene un valor un error que, si bien es cierto, tú lo puedes matemáticamente corregir,
también tiene una incertidumbre que te indica unas condiciones extremas del resultado, o sea, ya sea por debajo o por encima. Yo soy en lo particular defensor de que la incertidumbre de la calibración es lo que debiera pesar más en nuestra solicitud de calibración. A la hora de evaluar o de establecer los requisitos para la calibración, nosotros debiéramos considerar con mayor peso la incertidumbre que deseamos para esa actividad. Exacto. Entonces, dice acá, en el caso de las pesadas diarias, hay que realizar correcciones diarias en el error que nos dan el certificado. Sí, sí. Ahí hay que evaluar también qué impacto tiene ese error o qué tan crítico sea ese error que tiene el instrumento para cada uno de nosotros. O sea, si nosotros tenemos una balanza que pesa, que tiene errores pequeños o muy bajos, nosotros decimos, mira, estos errores no son tan grandes, así que esto no nos afecta. En cambio, hay otras que ya son errores muy altos y entonces nosotros tendríamos que tomarlos en consideración. Es por eso que los certificados de calibración no debieran dejarse en el olvido. O sea, los certificados de calibración debieran ser parte de nuestro diario actuar y debiéramos utilizar esos datos para las actividades. Y sí, yo conozco laboratorios que le dicen a los operadores simplemente, mira, anota los datos aquí en este papel, después los transcribes en esta hoja en Excel, y ya al transcribirlo en esa hoja en Excel ya se van haciendo las correcciones con respecto al certificado de calibración. O sea que nosotros debiéramos entonces evaluar hacer una evaluación de la conformidad del certificado y considerar si esas correcciones corresponden o no, y si corresponden, entonces aplicarlas. Yo creo que por el momento no sé si quedó claro, si hay algún otro tema, alguna otra duda, algo que deseen que expliquemos, porque si no es así, entonces podríamos estar cerrando ya el webinar de hoy, el curso virtual, y les agradecemos entonces su participación y nos vemos entonces en otro. Por favor, síganos en las redes sociales, porque ahí en las redes sociales es donde nosotros les comunicamos sobre las actividades y sobre todo estos cursos virtuales gratuitos que realizamos, otros también con un costo. El próximo va a ser de los termómetros infrarrojos, estos que usamos por acá, para medir la temperatura corporal en las personas a la hora de entrar a las organizaciones. Y después también tenemos, antes que termine el mes, tenemos un curso sobre Sistema Internacional de Unidades. Buenas prácticas, correctas escrituras de las unidades del sistema internacional, así que me parece un tema que también les va a gustar y que por favor entonces estén atentos a nuestras redes sociales para que puedan participar. Muchas gracias y con esto damos por culminado la presentación del curso virtual de buenas prácticas en el uso de balanza. Por favor, compañeros, participantes, cuídense, los queremos ver en el próximo webinar con nosotros, así que se me cuidan y que gocen de salud.